Un nuevo episodio de Mano a Mano, un episodio especial, un episodio que uno puede decir un poco pesadito en términos políticos, pero también te lo voy a dar en términos económicos, ¿no? Nosotros lo titulamos para convocar a nuestra audiencia, Cristina presa, a partir de si Cristina es inocente, Cristina culpable. Pero en realidad vamos a tratar de analizar la interpretación de qué es lo que puede pasar en política y economía en este episodio número 75. Muy bien. Mano a Pablito, mano, bien. episodio 75, mirando un poco historia también, mirando lo que ha pasado. Y después yo me voy a detener en un dato que habitualmente se suelen reflejar dos episodios respecto a la detención de un presidente activo políticamente, y es el caso de Lula y el caso de Trump. Lula preso, regresó, Trump condenado, no preso, regresó a ser presidente. Te voy a salir de ese concepto habitual y te voy a poner en otro presente. A ver. Porque el fallo sobre Cristina establece además la imposibilidad de por vida de ocupar cargos públicos. Por lo tanto, salvo que ocurriese o un indulto o un fallo de la Corte, revisando el propio fallo de la Corte, Cristina no puede ser más ni candidata ni ocupar cargos públicos. No puede ser ni candidata a presidente, ni candidata a diputada provincial, ni secretaria de Cultura del municipio de Avellaneda. Digo para dimensionar lo que eso significa. Y eso abre un componente, que es decir, cómo se ordena el amplio espectro opositor, donde Cristina tiene centralidad, a partir de convivir con esa proscripción, con esa prohibición, con esa imposibilidad. Primero lo que uno puede mirar es que indistintamente del fallo y lo que todo señala, Cristina puede estar presa, puede estar inhabilitada para ejercer cargo público, pero no está inhabilitada para ejercer política. Por lo tanto, O sea, hacer política. Su rol como ordenadora de la política va a seguir. Después uno discutirá si menguado, potenciado por el nuevo escenario, pero no es que la sacan de la cancha como competencia electoral, que no es un detalle menor, es un detalle muy importante, de hecho, pero si uno ya con el hecho consumado mira hacia adelante y dice, bueno, Cristina va a seguir haciendo política, va a seguir siendo un actor de ejercicio político, pero va a estar como nunca obligada, en este caso, a ordenar su sucesión. Porque su tarea va a consistir, aún como siendo jefa política, va a llevar a pensar el proceso político. Te voy a mencionar dos casos. A ver. Jordan Bardella, ¿lo conoces? No. 28 años, ahora creo que tiene 29. Político francés. Es el hombre que termina concentrando toda la atracción que obtuvo Marine Le Pen, sacada de la cancha por una disposición judicial, y termina convirtiéndose en la figura principal y aparece hoy aparece canalizando incluso más adhesiones que la propia Le Pen, y aparece, después el tiempo dirá, como una figura con muchísimas posibilidades de ser el que suceda a Emmanuel Macron en Francia. Y te voy a traer, a ver si este nombre lo tenés presente, Michelle Firmo, 33 años. Posiblemente la vas a conocer mejor como Michelle Bolsonaro. Ah, sí. La mujer de Bolsonaro, con la inhabilitación sobre Jair Bolsonaro para competir, hoy aparece como una figura muy competitiva para competir en la próxima elección presidencial de Brasil. ¿Pero que se dedicó a la política? ¿Estuvo en la política? Ella No sé, apenas no tengo registro. empezó a avanzar la causa contra Bolsonaro, empezó a ser vista como una figura que podía ser la que concentre, digamos, toda esa expectativa que había con Bolsonaro. Hay muchísimos más dobleces. Lo pongo en dos figuras
para sintetizarlo, porque también el mundo Bolsonaro tiene a sus propios referentes, los hijos de Bolsonaro también hacen política, Eduardo Bolsonaro. Claro, eso es lo que tenía más referencia. Ser los sucesores también, pero por lo menos lo que yo vengo siguiendo, Michelle Bolsonaro aparece con más expectativas o con más atractivo que los propios hijos de Bolsonaro. Entonces, lo pongo como dimensión que también sacar de la cancha al principal actor del dispositivo político no implica, si tomamos simplemente estos casos, alguien podrá enumerarme otro caso que es contradictorio, que contradice o que va por otro lado, pero en este caso no significa justamente que el espacio que expresa esa figura pierde competitividad. En este caso, por el contrario, parece ocurrir que tanto en el espacio de Le Pen como en el espacio de Bolsonaro, sin ellos con la posibilidad de competir, sus herederos, o aparecen figuras que logran concentrar las mismas expectativas. Lo traslado con las diferencias del caso y con las reservas que requiere el caso, ¿cuál será el ordenamiento hacia adentro de un peronismo, de un panperonismo, de un dispositivo opositor, sin Cristina pudiendo ser candidata? Bueno, lo cierto es que tampoco estaba Cristina queriendo ser candidata. No lo fue en el 19. Bueno, tampoco en el 15, cuando fue lo de Scioli, ahí por ahí no quiero entrar. No podía, pero bueno, también fue un pedido de los gobernadores, la verdad. Scioli también fue un pedido de los gobernadores. Sí. No fue como el dedo de Cristina, como muchos quieren hacer presentar a las decisiones. Pero bueno, no quiero ir a ese pasado, sino quiero ir a este presente. Porque es cierto lo que vos decís, es cierto que no quiso ser en el 2023, porque muy rápido, a fines del 2022, con esta misma causa, con una sentencia vinculada a la causa vialidad, ella dice no voy a ser candidata a nada, y cambia eso en este escenario. Lo que pongo como observación también es todo escenario de lectura, quizá un poco demasiado proyectado. Había una presunción de que Cristina no iba a poder ser candidata en el 2027. Yo creo que cuando sale la sentencia de fines del 2022, se sabe o se adivina o se anticipa que finalmente no iba a poder ser candidata en el 2027. Por eso quiero decir que ya Cristina puede haber pensado que esta era su última candidatura, que esta era su última posibilidad de ser candidata y que ya en su cabeza estaba a ordenar la sucesión del 2027. Bueno, ahí déjame un aspecto. Yo que después quiero meterme sobre una base, lo económico, estructural, o en todo caso sobre la disputa de poder alrededor de modelos económicos, que tiene que ver con Cristina. Después te lo adelanto, después te lo desarrollo. Pero antes quiero hacer una mención sobre el tema de la sucesión y los liderazgos. En general, los liderazgos populares tan fuertes no generan sucesión. Hay como una suerte de idea, concepción de, bueno, el líder ya retirado o muerto deja un heredero y señala quién va a ser su sucesor, y la verdad que no se da de esa forma, por lo menos en Latinoamérica. Perón. Sí, pero déjame que te lo diga rápido. Lula, no hubo sucesión, lo intentó, no funcionó, volvió. En Venezuela, y la verdad que ahí es porque es otro tipo de funcionamiento, no es que también Chávez dijo, bueno, es Maduro y fue, ahí es parte de todo otro dispositivo. En Uruguay tampoco es que nombran su sucesor. Sí, o por lo menos intentaron y no funcionó. En Ecuador nombró un sucesor y se convirtió. Me parece que es la construcción política. Y yo creo que ahí es otra discusión, que es cómo es que construye poder, si querés,
el kirchnerismo, el cristinismo, dentro de el amplio abanico del peronismo. Donde tenés diferentes corrientes. Vos la sabés mejor que yo, no lo voy a empezar a descifrar ni a puntualizar, simplemente puedo mencionar, y vos seguramente va a ser incompleto. Tenés los gobernadores, tenés los intendentes, tenés el sindicalismo, dentro del sindicalismo diferentes corrientes, tenés el masismo, si querés ponerlo, y así podés, el panperonismo, si lo que siempre estuvo por fuera de lo que se llama el peronismo no CAC, funcional para que pierda el kirchnerismo. Bueno, o sea que me parece que tiene otra dinámica, pero déjame que, salvo que quieras hacer alguna puntualización sobre este punto. No, lo único que me detengo, que yo tomé 2 casos de la inhabilitación judicial, digo, para machear con un episodio parecido, con dirigentes vigentes que no pudieron ser. No, eso está clarísimo. Que también, eso está muy bueno, ese dato que traes. Posiblemente la imposibilidad de ser potencia su capacidad para incidir sobre lo que los hereda. A eso me refiero. Pero ahí yo quiero incorporar no solo lo económico, primero, si querés, sobre la calidad de la democracia en Argentina, que se ha ido degradando por diferentes razones, con responsabilidades o con corresponsabilidades. No es, digamos, todos los que participan del espacio, digamos, democrático, no es que son inocentes, pero que vaya presa una dirigente política de la envergadura de Cristina, con la historia política que tiene Cristina, siendo 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, y además ejerciendo cargos de diputados, senadores, y siguiendo hoy la presidenta del principal partido de la oposición, y la verdad que no es, entre comillas, como uno diría, y no es bueno, querido. ¿Qué quiere que te diga? No es bueno, no. Digamos, busca otra forma de la disputa política. Y entonces aquí viene una interpretación mía. La interpretación mía, que es, ¿a quién le interesa que esté Cristina presa? ¿Por qué quieren y quiénes quieren que Cristina sea presa? Y en todo caso, ¿cuál es el símbolo de Cristina presa? Por ahí vos después podés avanzar sobre si, bueno, cómo lo evalúan en el gobierno, qué es lo que quiere Milei, qué no. Mira, y acá quiero incorporar lo que es un elemento que en general no es incorporado a los análisis, que es el poder económico. El poder económico son las grandes empresas. Y las grandes empresas que están reunidas en la Asociación Empresaria Argentina, que son los dueños de las empresas que están en esa cámara empresarial, que son dirigidos, que mi definición histórica en su momento, y que es lo que generó medio un quilombo en el gobierno anterior, fue la conducción política del poder económico. ¿Y quiénes son? Héctor Manieto del Grupo Clarín, Paolo Roca del Grupo Techín, está también Pagani, pero la verdad tiene un rol más menos relevante, pero también están los Blaquier, que tienen un rol importante en lo que sería como el establishment. Entonces ahí aparecen 2 aspectos que quiero mencionar. Uno, que es la venganza. Y ahí hay venganza, hay decir, bueno, acá estuvo en disputa diferentes aspectos. Por ejemplo, con el Grupo Clarín, si vos haces el recorrido de todos los gobiernos democráticos, desde Alfonsín hasta el gobierno de Milei, los 2 mandatos de Cristina son los únicos que no le entregaron algo al Grupo Clarín. Lo hago rápido. Alfonsín, las radios. Cuando todo no se podía, todo lo que le terminan entregando no se podía por ley, ¿no? Sí. Alfonsín, las radios. Menem, los canales. Néstor, el cable. Ahí ya empieza el quilombo. Porque lo que quería Clarín era Telecom.
Y ahí Cristina, el kirchnerismo dice que no. La fusión de los cables. Claro, no, pero Telecom, entrar en Sí, ya Telecom. sé, pero digo, además después, fue el fin del mandato de Néstor, claro, para que casi sí, todo fue, en la transición con Cristina. Casi todos fueron después. Entonces Cristina no le da. Al revés, pone en discusión el tema de la ley de medios, o sea, pone en discusión su estructura de poder. Si querés, no fue muy democrático, bueno, fue elegido por la Asamblea Legislativa, bueno, Duhalde también le dio, porque él lo evitó la quiebra con la ley cultural, o la ley Clarín. Después, Macri le da Telecom. Ahí se me escapa un poco Alberto Fernández si le dio algo o no, pero en última instancia le fue funcional a Clarín. Y Milei en última instancia con Alberto tuvo aquel famoso decreto de desregulación, de precios, no, de servicio esencial, que después lo volteó un juez y ocurre. Milei, más allá de lo discursivo, no avanza nada para frenar la fusión con Telefónica, o sea, la compra de Telefónica. Entonces, primer punto es, acá es una venganza clara del grupo Clarín o de Mañeto versus una cuestión de que estuvo en disputa el poder. Y los Blaquier, ¿por qué yo te los mencioné? Porque no fue menor, y esto fue un mensaje fuerte hacia todo el establishment, que en la política de memoria, verdad y justicia y sobre el tema de los derechos humanos, el patriarca de Blaquier estuvo sentado en el banquillo de los acusados como partícipe de lo que fueron las detenciones ilegales y detenciones y desapariciones de trabajadores y delegados del ingenio Ledesma. Y avanzó bastante. Y obviamente con respaldo político en ese momento, cuando era todo el tema de la discusión de los derechos humanos. Yo creo que esos son aspectos que la conducción política, del poder económico, no se lo olvida. No se lo olvida, porque vos fíjate, hubo un montón de tensiones que hubo con otros presidentes, incluso hasta con Macri también hubo tensiones o diferencias hasta políticas, pero no de una persecución dirigida, clara, precisa sobre Cristina y sobre sus hijos, fundamentalmente también sobre su hija. Entonces ahí hay un punto. El otro punto que quiero mencionar, que ya es estructural también del poder económico, que existe una convicción, creo que bastante dañina para la mayoría de la población e incluso para las perspectivas del país, que la Argentina vaya en un sendero similar a lo que es el modelo peruano. Para decirlo de una forma muy sencilla, el modelo peruano es es un registro que se viene haciendo mucho por la dimensión económica en general, incluso hace en un momento, creo que trata de hacer una referencia inocente, o sana, Caputo en un momento, Caputo. Y termina siendo confesional respecto al modelo peruano, y vos vas a sumar otra dimensión, me parece. Claro, la peruana, que es la historia de los presidentes y lo político, porque ¿qué es el modelo peruano? Es estabilidad monetaria, estabilidad cambiaria, con ciertos rasgos bimonetarios de la economía, con una economía que crece por exportación de recursos naturales, sería minería fundamentalmente en Perú, con una sociedad polarizada, no estoy hablando de sociedad que está dinámica y bueno, la clase media, que desaparece clase media, pasa a ser polarizada, una minoría, clase alta y todo el resto, enorme mayoría, pauperizada, distintos niveles de pobreza, pero todos dentro del margen de la pobreza, con niveles de informalidad muy altísimos, casi nada de industria. Uno puede ver algo vinculado con el tema textil, pero no muy integrada.
Y uno puede decir, bueno, la Argentina estuvo en una tendencia desde hace varias décadas de deterioro, de, entre comillas, como se dice, latinoamericanización. Pero ¿cuál es el elemento que quiero incorporar? Que es el político. ¿Cómo es la organización política en Perú? Y vos lo que tenés es muy fragmentada en términos de partidos políticos, e incluso al interior de cada uno de los partidos políticos, donde tenés presidentes que presos, acusados de corrupción, destituidos, peleado presidente con vicepresidente, digamos, un despelote en términos, digamos, totalmente desintegrada la estructura y falta de representatividad. Incluso institucionalmente es muy frágil la condición del presidente porque necesita validación en el Congreso de sus gabinetes. Todo el tiempo está cruzado por eso y una debilidad manifiesta. Incluso para presidentes que llegan con altísimos niveles de popularidad. Ha llegado con altísimos niveles de popularidad. Siempre hay que recordar con que Perú, contra lo que se supone, hay un presidente que ha durado mucho tiempo, que se llama Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central de Perú desde el año 2001, 2002, 2003, entonces, y que sigue todavía y que le van renovando el mandato. Pasan presidentes de la nación. Pero esto es lo que te genera, que es la base, digamos, monetaria, cambiaria, institucional, económico, no se modifica. O sea, y lo político está en otro plano. Para eso necesitas un nivel de fragmentación impresionante. Claro. Y en la Argentina, tendencialmente, pero en estos últimos años empecé a observar síntomas de esa similitud. Por ejemplo, baja participación en las elecciones, fragmentación en las presentaciones de los espacios políticos. En los espacios políticos. La ciudad de Buenos Aires fue el caso, yo creo, extremo. 17. Sí. E incluso en Misiones, que me enteré yo este domingo, porque tampoco lo seguía. Quien salió tercero es un comisario que está preso. Sí, sí. Imagínate, digamos, como yo te lo estoy marcando síntomas. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que avanza? Bueno, ¿saben qué? Dice el poder económico. Digo, también pueden ir los presidentes presos, los podemos bajar, podemos cambiar. Entonces, me parece que eso es, lamentablemente, porque eso es una democracia de baja calidad y de participación política y de participación ciudadana de baja densidad. Yo creo que ese es el objetivo. Ahora bien, yo creo que va a haber, que la Argentina es diferente, que Perú tiene otra historia, hay una memoria de, si querés, de lucha, de resistencias, de disputa. Bueno, es lo que pienso, puedo equivocarme en este último aspecto porque las sociedades también van cambiando. Pero yo identifico, digamos, este fallo que es totalmente descabellado en términos de la historia de lo que significa esta causa, vialidad, que claramente es de persecución. Bueno, en lo que también denomino, y aquí cierro porque si no te como todo, una revancha clasista. Es una revancha clasista de estos factores de poder y en todo caso lo de Cristina es el vehículo para mostrarle a todo el resto. Actúa como un factor disciplinador para el resto. O en todo caso, ¿saben qué? Puede cambiar, digamos. Está Milei, vendrá otro, vendrá otra, pero el proyecto económico no tiene que cambiar. Este es el objetivo que tiene el poder económico. Sí. Yo en algún momento pensaba que los deterioros institucionales, cuando se validan desde un actor, ese actor debería pensar que en algún momento la vida tiene vueltas, el famoso boomerang, y lo que vos disponés en algún momento te va a golpear a vos. No ocurre. En la Argentina no ocurre eso. Digamos, casi no ocurre en ningún lado. Ya a esta altura es difícil. No ocurre, y aunque vos puedas ver dimensiones totalmente distintas, incluso objeciones sobre el periodo histórico y sobre sus roles como presidente, no es casual que si hubo 4 presidentes presos en Argentina, los 4 hayan sido del peronismo. A ver. No, digo, Perón. ¿Lo tuviste a Perón?
Isabel, que era una presidenta. Claro, verdad. Me olvidé de Menem y Cristina. Y ahora Cristina, no, tampoco es casualidad. Después cada uno encontrará su argumentación y cómo se procesa. Y me voy a detener en un dato final sobre lo que vos dijiste sobre si Argentina es o no igual que otros países. La Argentina, como en todo, muchas veces tiene una mirada sobre sí mismo exagerada, y así como hay elementos para decir que la Argentina es especial porque ha dado grandes jugadores de fútbol, premios Nobel, papas y todo lo que quieran, Borges, los mejores jugadores de fútbol del mundo, y que hay una larga historia de competencia, digamos, de que la mayoría de los deportes los argentinos parecen ser competitivos, más por su impronta que por algo genético o natural, digamos. Hay algo que me parece que en este proceso no se termina de ver, y es cómo se procesa la polarización. Porque ¿polarización de qué? La política. Polarización política en una dimensión extrema, porque nosotros conocemos la polarización política de la opinión pública y en los votos, ¿sí? Y acá nadie tiene la seguridad de que un proceso de este tipo puede llevar la polarización a otro nivel. Posiblemente, también discusiones que yo tenía con gente del mundo Cristina, era, bueno, también es cierto, ese era mi planteo, lo estoy compartiendo como si fuese así. También es cierto que decían, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Le quisieron pegar un tiro, no ocurrió. ¿Qué me dicen? Bueno, era otro contexto. Intentaron, fracasó, en un gobierno propio, además. No había una dimensión de un enemigo enfrente. Por eso, después me quiero meter brevemente en el mundo Milei. Claro. Y también es cierto, y me parece que es un dato para pensar, o por lo menos es cierto para mí, que va a haber gente llorando la detención de Cristina y gente festejando. Sí, claro que sí. La detención de Cristina. Y que pueda hacer una columna y una concentración para repudiar la detención de Cristina, puede haber una concentración para festejar y que haya una caravana festejando la detención de Cristina. Y esas dos Argentinas, ante un hecho de esa dimensión, también puede colisionar. Por eso, yo soy un ingenuo, sobre todo, y para mí la gran pregunta era ¿qué venía haciendo el gobierno en todo este proceso? ¿Sí? ¿Cómo venía asimilando el gobierno todo este proceso? ¿Cuál era la mirada que tenía respecto a una posible detención de Cristina? Una condena y posterior detención de Cristina. Y me encontré con algo que para mí, insisto, digo que soy ingenuo porque me encontré con algo que me llamó la atención. A ver. Me encontré con un gobierno que me decían no intervenimos con la Corte. Ni sabemos, ni queremos. No sabemos, no nos gusta la idea. Si tenemos que elegir, preferimos que no la condenen ahora. Si tenemos que elegir, preferimos ganarle en elecciones. Ahora. Pero no se movieron, vos decís. Alguien me decía desde el peronismo que la información que él pudo recoger y que había habido intentos del gobierno para pidiéndole a la Corte que no haya un fallo ahora. Lo digo todo como elemento sobre la mesa, porque esto es como Yo chequeaba el gobierno, me decían que no. Chequeaba, Cristina me dice, estamos seguros que el gobierno no está jugando en esta. Chequeaba la Corte, me decían, no nos pueden ni hablar a nosotros, estamos peleados con ellos. Los tres, yo mismo puedo decir, los tres es lo que me tienen que decir. Sí, pero tranquilamente yo podría haber pensado que en el Cristina me digan, che, el gobierno está jugando para eso. Pero te hago una pregunta a nivel de... Cuando estabas hablando me acordé. ¿No hay una línea Santiago Caputo, Ricardo Lorenzetti? En la línea para lo que fue la ampliación. Fallida. Pero bueno, pero no, por eso se rompió. Porque, sí, se rompió. Y porque puede ser, te estoy preguntando. Por eso digo... Porque Lorenzetti parece como uno de los cruzados más fuertes para meter a Cristina presa. ¿No? Y fue nombrado por ella, ¿no? Sí, fue nombrado. No, fue nombrado en la elección de la corte de Néstor Lorenzetti. Son todos esos nuevos referentes que surgen
con la nueva corte después de la renuncia de Nazareno y todos o buena parte de la corte de la época de Menem. Pero ¿a qué voy? Por eso digo, temo quedar como un pelotudo, digamos, más allá que un ingenuo. Yo comparto la información porque es lo que uno va buscando y cuáles son las dudas que me surgen. Por un lado, es cierto que dicen que Lorenzetti es el que los mete, le lleva aparentemente el paquete cerrado al gobierno y le dice, muchacho, yo quiero al hijo, ustedes pongan uno, yo consigo los votos, pasan por el Senado. No sé quién le compró esa fantasía, pero alguien se la compró. Ahora, si eso es verdad y Lorenzetti les vendió y los otros compraron una fantasía, tenés el que vende, es un trucho, y el que compra es un pelotudo, pero el costo final de toda esa aventura lo pagó el gobierno, que quiso ir a la corte y no logró su cometido de meter 2 tipos en la corte y construir lo que en ese momento decían, construir una nueva mayoría. ¿Sí? También es cierto que ese mismo Lorenzetti, en su momento, yo creo que fue en el 2001, 2002, cuando tiene que reelegir Rosati como presidente, hay 2021. 2021, quiere elegir Rosati, tiene que reelegir la presidencia, y hay un acuerdo o un intento del gobierno, todavía estaba Hayton de Nolasco, para hacer una maniobra para que vuelva Lorenzetti a presidir la corte, y en ese proceso en teoría había una movida con sectores del peronismo, con sectores del cristinismo más específicamente, ¿sí? Es decir, Lorenzetti ha ido de un lado a otro. No es que Lorenzetti hoy era libertario y sigue siendo libertario y antes no era libertario. Entonces, ¿pero qué quiero decir? Que esa lógica válida de decir, bueno, tuvieron ese acuerdo fue fallido y hoy Lorenzetti parece estar reconstruyéndose y se convierte en el principal ariete o en el principal impulsor de que rápidamente le confirme la sentencia a Cristina. Te hago una pregunta, puede ser que por ahí te meto en un quilombo, pero ¿cómo se ven a sí mismos estos 3 jueces? No lo sé. No lo sé. Hay una idea un poco, exagerada del mundo ese, que parece que la corte es una cosa impoluta, que no hace política, que no interviene, que la política se la deja a otros, jueguen otros, y qué sé yo. Después, no sé cómo se ven ellos a sí mismos, no sé dónde se imaginan a futuro a sí mismos. Uno podía presumir que este movimiento de Lorenzetti tenía como expectativa construirse en un referente nuevo, reconstruir su relación con un sector y a partir de ahí volver en algún momento a incidir para lo que yo creo que quiere Lorenzetti, básicamente, que es volver a presidir la Corte Suprema. Hago tu misma línea de ingenuidad. Digamos, yo creo que cuando llegan a esos niveles, muchos piensan en la historia. Digamos, quedan en la historia, además de hacerse fortuna, además de lo que es todo lo miserable de la vida cotidiana, de este tipo de personajes. Pero también piensan en la historia, en la historia y cómo van a quedar en la historia, y por consiguiente siempre quieren construir un recorrido que sea reconocido, por eso es como se ven a sí mismos. Sí. Y la verdad es que no tienen chance. Tengo una respuesta incómoda. Tengo una respuesta incómoda. Por eso voy a la ingenuidad. No tienen chance de que sean recordados como algo bueno. Digamos, no, salvo si vos te rodeás de unos chupamedia o si te rodeás de lo del poder económico, pero en última instancia pasás a ser eso miserable que, bueno, te hiciste rico por un lado, y quienes te hicieron rico y fuiste funcional a esos personajes o a esos factores de poder, te van a aplaudir. Bueno, pero en la historia, pero déjame porque quiero decirlo, en la historia van a ocupar un lugar de miserables. No hay otra cosa, digamos, de poca capacidad, de una situación de haberse arrodillado y avalado cualquier tipo de irregularidades en una causa muy sensible, porque es política, la causa es política, no es otra cosa. Dale, decime. Posiblemente estén mirando a lo que te decía yo,
la polarización. Para una parte de la Argentina van a pasar a ser la bestia negra y para una parte de la Argentina van a convertirse en los jueces que confirmaron la prisión de Cristina. Entro en esa discusión y yo te voy a decir, la primera parte, decime cuáles son referentes de la línea pro meter a Cristina presa. ¿Cuáles son sus referentes históricos de estos últimos 50 años? ¿Quiénes quedaron? Macri ya quedó devaluado. Sí, habrá que ver cómo queda. Menem quedó devaluado a nivel político. A nivel en otros ámbitos, a nivel jueces, no tienen ninguno. Decime, a nivel empresarial, no tienen. En cambio, la otra parte, que está cruzado por una subjetividad, si querés, emocional. Sí, claro. Es Néstor, es Cristina, sí. Antes es Perón. Yo no estoy diciendo que sea uno bueno o malo, sino que estoy refiriéndome a que Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosati no es que van a quedar, van a decir nada, van a pasar y van a decir, ¿sabes lo que? Fuiste funcional, fuiste simplemente un peón, ni llegaste a ser un peón, ¿para qué? Para algo más importante. ¿Y cómo es una Corte Suprema que tenga a nivel de reconocimiento internacional, de que sea aceptada de alta calidad? Y va a ser la corte de los 9 miembros que fueron de Néstor y Cristina. Sí, puede ser. Y esto van a ser una, qué sé yo, no sé, la resaca de un poder judicial que quedó, que además, si vos ves en las encuestas... ¿Y cómo queda? ¿Y cómo queda Milei? Es buena pregunta. Bueno, ahora te la llevo yo. Yo tengo mi... A ver, ¿cómo queda Milei? No sé, te pregunto a vos. No sé. No, la verdad, por eso yo te pregunté, mirá, si querías, fuera del aire te pregunté, antes de empezar, decir, bueno, a ver cómo lo evalúan el gobierno, qué es lo que piensan, vos algo ya lo dijiste. La verdad no sé cómo queda Milei, porque en última instancia Milei, no, más allá de que dijo 2 o 3, decía, bueno, él decía que quería participar electoralmente con ella. No hablaba. Dijo 2 o 3 en momentos que yo creo que por ahí estaban en tensión a nivel de... También puede quedar con la misma lógica que te digo lo de la Corte, como el presidente que hizo lo que no hizo Macri. No lo veo. También puede digo, sobre el tema de que Cristina presa. Claro, también puede ser eso. Yo sé, no es que sé, la información que yo tengo es lo que te decía hoy, de no intervención y demás, por una oportunidad que ellos consideraron histórica de ganarle electoralmente. Hay un factor más que yo pensaba, ¿cuál podría ser el beneficio eventual? Ahí puede haber un beneficio, ¿sí? Porque puede haber gente que esté en este club de los que la quieren presa. Después habrá que ver las intensidades, ¿no? Porque también es cierto que a veces una cosa es Cristina en la casa y otra cosa es Cristina detenida. Subirse, digo, a esa aventura, a ese festejo, es otra cosa, me parece. Hay un componente que yo veo más, que es la cuestión de que sin Cristina compitiendo, a simple vista, desaparece la amenaza Cristina electoral. Cuando vos mirabas los analistas económicos, incluso los muy cercanos al gobierno, te decían, esto está bien, reservas está bien, la inflación está a la baja, el dólar está tranquilo, después podemos discutir de eso, ¿no? No importa. Me está provocando. No, pero digo, te doy como argumento. Pero ¿qué te decían? El único interrogante que aparece en el horizonte como una amenaza por el cual, abro comillas, los inversores todavía son recelosos sobre la Argentina, es que vuelva el kirchnerismo, que gane Cristina. Entonces uno puede pensar, si el mercado, que a veces es muy básico en ese razonamiento, perdón los muchachos del mercado. Yo te lo voy a decir, va fácil. 3 palabras a veces tengo. Es muy básico, sí, en ese caso puede decir, bueno, desaparece ese fantasma, desaparecería un elemento disruptivo, qué sé yo. 3 palabras. Amenaza. Es una pelotudez. Bueno. Te lo firmo ya.
digamos, bien lo dijiste vos, me diste el pie. Se piensa que los que están en el mercado, todos estos analistas, los que escriben los reportes de los bancos de inversión, los consultoros, cuando hacen los análisis políticos, tienen un nivel de estupidez y de ignorancia que es supina, digamos. Está bien que se equivoquen con los pronósticos y todo, pero sobre el tema de lo político, después rige si es sustentable o no es sustentable el programa económico, el tema de la reserva. Vos te crees, escúchame, no pusieron un sope. Bueno, pero no pusieron un dólar. No vinieron dólares afuera con este gobierno que más o menos le está diciendo, vengan, acá pueden evadir, Alfredo, y acá se pueden llevar todo, Alfredo, sin pagar nada. Pará. Por eso quiero volver al punto de lo que yo te enumero como hipotético beneficio para el gobierno. Las otras observaciones que te dije y te las serví en bandeja sobre la macro, que es muy discutible todo, yo le pongo que el gobierno podría haberse beneficiado en la hipótesis que ellos mismos hacen sobre una cuestión de que desaparece o sale de la cancha el principal jugador. Pero si vuelvo al principio de esta conversación, lo que voy a decir, sacar a Cristina de la cancha no necesariamente puede significar sacar al dispositivo peronista de la cancha. Por eso. Entonces vamos a este último punto para cerrar. Quiero que me digas cómo está procesando las diferentes tribus del peronismo. No lo está procesando nadie, todos estaban especulando que no iba a pasar nada, que no va a pasar nada. Había una especie de... Pongamos en dimensión que hasta la semana pasada el único motivo de discusión en el peronismo, y lo repito en el tono Sayat, el único motivo era el ordenamiento interno, la resolución interna, cómo se acomodaba, la lista, quién era candidato. Eso se sigue discutiendo, se seguía discutiendo por abajo, porque la elección del 7 de septiembre está, salvo que por razones de fuerza mayor... Posta, no tenían como la hipótesis esto y a ver qué hacemos. No, la hipótesis que tuvieron pero todo por ejemplo, estos últimos 2 días, a ver qué percibiste, decime qué percibiste. Había no percibí nada novedoso. Percibí la sensación de alguien me usaba la figura, el martes empezamos a hacer Perú, me decía, dejó de existir la Argentina que conocíamos, esa era un poco la referencia. Después un panorama muy abierto sobre cuáles son las consecuencias y la reacción social y electoral de una condena, ¿sí? Que es como el gran interrogante, y después hacia adentro como diciendo, bueno, habrá que ver cómo se ordena. Y esto que yo te mencionaba también, esta idea de que Cristina presa va a seguir siendo Cristina, va a seguir siendo la jefa política o una jefa política del peronismo. Eso me parece que es determinante. Yo desconfío de todas las hipótesis que creen que si la justicia la saca de la cancha a Cristina, eso facilita la competencia dentro del peronismo contra Cristina. Dudo absolutamente de ese fenómeno, pero me equivoco bastante. Bueno, un episodio intenso. La verdad es uno de los episodios que más me gustó. Bueno, esto. ¿Te gustan las Gracias, Pablo. ¿Te gustan las noticias fuertes? Están en el borde. ¿Te gustan las cosas? Mano a mano. Nos vemos la semana que viene cuando diga, cuando la patria nos llame, como dice.